Muy buenas tardes, hermanos unionados de Servidores Públicos Unidos. Tarde pero seguro, ya nos conectamos para hacer el Facebook Live y poder contestar las preguntas e inquietudes que tenemos sobre el plan de clasificación y retribución de todos nuestros miembros que representamos. Hoy me acompaña el licenciado Arturo Ríos Estribano y nuestra licenciada Yarlín Jiménez para poder contestar las preguntas que nos enviaron vía mensajes de WhatsApp, mensajes de Messenger, y poder cumplir, ¿verdad?, esas expectativas, esas inquietudes que tienen todos ustedes. De igual forma, nos unimos en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, llevando nuestra lucha para erradicar lo que es el discrimen y llevar el mensaje de la equidad de género y que todas las mujeres trabajadoras sean reconocidas y que tengan una paga justa y un buen reconocimiento dentro del área laboral. Una de las primeras preguntas que nos realizaron es: ¿hasta cuándo tienen las agencias para entregar las cartas del plan de reclasificación? Al día de hoy no me han entregado la misma, ni sé quién me ha provisto la descripción de puesto alguna. Buenos días, primero que todo, compañeras y compañeras y miembros unionados que nos están escuchando y viendo a través de esta plataforma. Con respecto a esta primera pregunta, ciertamente, ¿verdad?, tenemos conocimiento que no en todas las agencias han entregado todas las cartas donde se les notifica el nuevo plan la nueva ubicación, ¿verdad?, que usted tiene con respecto a su puesto. Se van a estar entregando en muchas agencias de forma, ¿verdad?, paulatina. No significa que si tiene un impacto en la escala retributiva, ¿verdad?, en su retribución va a ser retroactivo a enero. También es importante que sepan que los términos para uno acudir, ¿verdad?, en revisión ante ese comité creado para evaluar las determinaciones que se llevaron a cabo en este nuevo plan de clasificación no va a comenzar a decursar sino hasta tanto no le sea notificada esa carta. Así que junto con la carta se supone también, ¿verdad?, que venga o que la agencia en su momento le entregue también esa descripción de puesto o esa especificación de clase donde se identifican, ¿verdad?, esas funciones que usted va a estar realizando con ese puesto asignado. Básicamente que no hay si hay un empleado o una empleada que no ha recibido esa comunicación, como dice la licenciada Jiménez, al día de hoy no es que esté en desventaja sobre otro compañero o compañero, porque desde el momento en que recibe la carta es que comienza en su caso particular a decursar el término para poder iniciar el trámite de impugnación en el comité interno. No hay ningún tipo de derecho que no se le esté reconociendo o que esté en desventaja de un compañero o compañera. Imaginamos nosotros que en la medida en que son tantas las cartas que están saliendo, puede ser, no lo sabemos de manera categórica, que se esté haciendo por filtración o por etapas. Otra de las preguntas que recibimos fue: ¿qué documento hay que adjuntar junto con la apelación? En ese caso particular va a depender, ¿verdad?, de caso a caso. ¿Cuál es la alegación que ese empleado unionado interesa que el comité de revisión evalúe? Por ejemplo, sabemos que hay unas reclamaciones que van dirigidas a que no necesariamente se tomaron en consideración todas las funciones que realizo en la determinación del puesto asignado. Pues en ese caso en particular, nuestra recomendación es: ¿cuáles son esos documentos que se deben acompañar de esa solicitud de revisión? Pues mire, está la especificación de clases del puesto que le asignaron, la especificación de clases del puesto al cual usted entiende que debió de haber sido clasificado, y ciertamente evidencia acreditativa de esas funciones que no se tomaron en consideración y que usted realiza. Por ejemplo, la de FAN 3 en el caso que es familia, la OP 16, ¿verdad?, según cómo se le nombre o se le identifica ese formulario de descripción de tareas que tiene cada agencia. Así que va a depender, ¿verdad?, de ciertamente cuál es la reclamación específica que usted tiene, y sobre esa reclamación son los documentos que se acompañan. En lo que respecta a las especificaciones de clase, yo creo que es importante dejarles saber que el plan de clasificación está publicado en la página de la OTRH. O sea que es un documento que pueden acceder ahí y ahí pueden encontrar ese documento que es importante que sea de los que se acompañen de esa solicitud. Los años de servicio, preparación académica y experiencia, ¿los van a tomar en consideración? Bueno, en términos generales, tanto la Ley 8, que es la base para el inicio de todo esto que ha ocurrido del plan de clasificación y retribución, no establece de manera clara ni puntual que se va a tomar en consideración, por ejemplo, 2 años de servicio. Ciertamente sí la experiencia, ciertamente sí la preparación académica para propósitos de saber si está siendo bien ubicado o no
en la clasificación que se le comunicó. Nuestra posición es que ciertamente debe tomarse en consideración, es un elemento para uno poder levantar o acompañar en el proceso de apelación los años de experiencia. Nosotros entendemos que no es razonable, aunque la ley no lo dice, ni el reglamento tampoco habla de años de servicio. Entendemos que no es razonable que una persona que lleva 25 años trabajando en una agencia sea ubicado en una posición y lo pongan en términos uniformes salariales a una persona que lleva 3 años. Así que, aunque la ley no lo dice, no lo reconoce como uno de los elementos a considerar para propósitos de la clasificación económica o el asunto de la retribución salarial, ciertamente es algo que se debe tomar en consideración y se debe plantear como parte del proceso. Sí, yo creo que, y si me permiten ahondar un poquito ahí, yo creo que es un secreto a voces, ¿verdad? Que ciertamente este plan de clasificación y más que todo este plan retributivo tuvo un impacto mayor en los empleados de nuevo nombramiento, de nombramientos recientes. No le hace justicia, y es la realidad, a los empleados de muchos años de servicio, donde incluso tenían aumentos por mérito, muchos de ellos, y pues ciertamente al no ajustarle sus salarios tan siquiera en la próxima banda, ¿no? Al intermedio o al máximo, pues los ponen en desventaja porque quedaron absorbidos técnicamente esos aumentos por mérito. Así que, aunque si bien es cierto, como dice el licenciado, que no necesariamente se tomó en consideración, o entendemos que no se tomó en consideración para la determinación de las escalas y la asignación de salario, sí debió de haber sido uno de los elementos y criterios que debieron de haber tomado en consideración. ¿Qué pasa con los planes de clasificación anteriores? Todos los planes de clasificación anteriores quedan sin efecto. Para efectos prácticos, teóricos y prácticos, este plan de clasificación y retribución es lo que va a estar implementándose, por lo cual cualquier otro tipo de plan de clasificación anterior queda sin efecto. Claro, si hay una reclamación que usted tenía en el foro administrativo, ¿verdad? O incluso en los tribunales, donde usted estaba haciendo algún tipo de reclamo previo a la implementación de este plan de clasificación, sí se tiene que utilizar el plan de clasificación existente, ¿verdad? La fecha en que usted vino acreedor, ¿no? De un derecho o de un reclamo para ese término en específico. Pero de aquí en adelante, cualquier evaluación, cualquier implementación, cualquier cambio de puesto, ¿verdad? En consideración a la evolución de funciones, se tiene que hacer al amparo del nuevo plan de clasificación. En términos específicos, reclamaciones como diferenciales o reclasificaciones por un periodo de tiempo en donde usted está reclamando que hizo esas funciones, por ende tenía derecho a una retribución económica temporera superior, tienen que continuar y deben continuar en la comisión apelativa y en los foros administrativos. ¿Qué va a suceder con los puestos de trabajo que fueron eliminados de la Unión? Sí. Nosotros partimos de la premisa que no hay tal cosa como puestos que fueron eliminados de la unión. Las personas que son unionados continúan siendo unionadas hasta tanto ocurran dos escenarios: o haya una clarificación de unidad apropiada o haya una notificación oficial de que usted está siendo excluido por razón de la clasificación que se le asignó, que es supervisor o tiene funciones que están claramente excluidas como parte de la ley 45 de funciones de la unidad apropiada. Pero hasta tanto eso no ocurra, ¿verdad? No hay tal cosa. Ciertamente el plan de clasificación tuvo la consecuencia de unificar o crear equivalencias de puestos, pero las funciones, ¿verdad?, están contempladas dentro de puestos ya identificados en la unidad apropiada, que ciertamente, ¿verdad?, como dice el licenciado, esto va a tener la consecuencia que eventualmente, ya sea el patrono o la unión, tienen que hacer procesos de clarificación de unidad apropiada, pero mientras usted no tenga una notificación o su puesto esté identificado específicamente, por ejemplo, supervisor, director, que son puestos excluidos de la ley 45, usted sigue siendo unionado para todos los efectos. ¿Qué pasará con los empleados que le subieron el puesto por el plan de clasificación y seguirán siendo unionados o pasarán a ser gerenciales? Yo creo que es un poco, ¿verdad? Lo atendimos en la pregunta anterior. Ciertamente, si el puesto no se le identifica que es un puesto gerencial, usted sigue siendo unionado. ¿Qué harán con los empleados que le subieron el puesto, pero se quedaron con su mismo sueldo? Yo sé que ha habido al día de hoy muchos reclamos y mucha molestia en términos de que se le ha comunicado a varios empleados que están en una escala, por ejemplo, superior, o tienen una clasificación con un nombre que da la impresión de que es un puesto superior, sin embargo, está con el mismo salario. La situación
que puede ocurrir es que ciertamente si usted tiene un salario, está devengando un salario el cual está dentro de la escala que usted ha sido asignado, pues ciertamente en términos prácticos usted está retribuido correctamente, ¿verdad? Hay que verificar cuál es el mínimo, cuál es el máximo de esa clasificación, pero ciertamente si usted está recibiendo un salario, aunque sabemos que no se toma en consideración aumentos que haya podido recibir por el pasar de los años, etcétera, ciertamente usted estaría en términos retributivos correctamente ubicado, aunque pueda existir análisis para saber o para poder impugnar o reclamar que si usted está recibiendo un salario igual que una persona que lleva 3 años, usted lleva 20, 25 años, pues ciertamente hay un reclamo de que usted pueda ser asignado a una escala superior en el margen que se tiene en la banda salarial de esa clasificación. No sé si la licenciada quiere abundar un poco. Sí, no, prácticamente yo creo que fuiste claro sobre ese asunto. La realidad es que si ya estás dentro de la escala de ese nuevo puesto asignado, pues conforme está diseñado el plan de clasificación y retribución, pues no tienes ningún aumento. ¿Qué pasará con los empleados que le bajaron la clasificación de puesto? Que quede claro, en el plan de clasificación no se supone que, ¿verdad?, que degraden puestos, pero sí a los compañeros que clasificaron en una clasificación más baja. Sí, recordemos que el plan de clasificación se hace a base de una evaluación que realizara la OATRH, ¿verdad?, en conjunto con las agencias que tomaron en consideración esas descripciones de tareas, ¿verdad?, o esas OP16 de FAN, como ¿verdad?, el nombre del formulario que tenga cada agencia, y que fueron las funciones que en muchas ocasiones el empleado colocó. Es a raíz de esa evaluación que se hace que se determina entonces el puesto que usted realiza conforme las funciones que realiza. Ciertamente en esa evaluación pudo haber tenido la consecuencia de que ahora de pasar a un puesto X estoy en un puesto Y, que sabrá Dios está en una escala menor ahora retributiva, o que le bajaron los criterios o requisitos académicos del puesto, pero eso no significa, ¿verdad?, ni que me vea afectado en términos de salario, porque no puede afectar el salario, y puede haber sido que esa eliminación o ampliación de requisitos académicos lo haya utilizado la agencia para un poco abrir el abanico, ¿verdad?, de posibilidades de personas que puedan ocupar el puesto. Así que se hace a base de las funciones, pero si usted no está de acuerdo porque entiende que, volvemos, no tomaron todas las funciones en consideración, pues la invitación es que hagan la solicitud de revisión y acompañen evidencia que digan, mira, no me corresponde este puesto, me corresponde este otro, porque todas estas funciones no fueron tomadas en consideración. ¿Qué formulario se va a llenar en la agencia? ¿O llenamos el formulario de Servidores Públicos Unidos? Bueno, ciertamente si la agencia no tiene un formulario diseñado, tiene que llenar el de la Unión. Ahora, si la agencia tiene y ha comunicado y ha informado de manera razonable con tiempo un formulario para que se pueda procesar la impugnación, nosotros entendemos que debe hacerse según el formulario que la agencia le ha comunicado a los trabajadores. La Unión, yo creo que, ¿verdad?, de una manera proactiva desarrolló todo un proceso y comunicó un borrador de impugnación, tomando en consideración que podía existir el escenario en donde una agencia no tuviera su propio formulario. Así que pues ahí se atiende en los escenarios en donde no hay un formulario, pero si hay un formulario ya en la agencia, pues que se utilice el que la agencia ha comunicado. De igual forma, la agencia no te puede imponer que el unionado llene el de la agencia o el de la unión. O sea, el unionado está en plena libertad de llenar cualquiera de los dos, en el sentido de que no pueden decir no puedo atender tu reclamo porque llenaste el formulario de la unión. Pero sí se recomienda que se llene entonces el que está proveyendo la agencia. Se puede apelar el plan por no cumplir con la ley 8 que establece en su artículo 7, sección 7.2, inciso 1. Un total de 4 planes de retribución, carreras, sindicatos excluidos, confianza, y solo se hizo un plan. La ley, si tomamos conocimiento, ¿verdad? Yo creo que eso a base de las mismas publicaciones de la OATRH, la ley establece que ciertamente se tienen que hacer
distintos planes de retribución según la categoría del empleado, ¿verdad? Los empleados de carrera, los sindicalizados, los no sindicalizados y el personal de confianza. Y sabemos que solamente se ha establecido un plan, el de confianza, que ese no ha sido publicado, no sabemos si lo publicarán, y el de los de carrera, por decir un ejemplo, ¿verdad? No categorizó los no sindicalizados y los sindicalizados. Eso es un hecho. Yo creo que eso está admitido, ¿verdad? A través del mismo plan de clasificación. Estamos ahora, ¿verdad?, evaluando o estamos en el proceso de evaluar si ciertamente, ¿verdad?, amerita o no una impugnación sobre ese evento en específico, más que todo, ¿verdad?, viendo cuáles son todas esas posibles consecuencias negativas y positivas que pudiera tener el no realizarlo de la manera establecida en el plan para determinar, ¿verdad?, el curso de acción a seguir. Sí, eso mismo, en la medida, o sea, es un reconocimiento y yo creo que tanto el plan se desprende, los mismos compañeros unionados lo han planteado como una evidencia clara, precisa, patente de que en efecto no está en la cantidad de planes que se supone haya o que exista. Pero estamos en la evaluación, como dice la compañera, de analizar si en efecto esa falta de compatibilidad entre lo que dice la ley y lo que OATRH ha implementado y ha comunicado es suficiente para reclamar algo a favor de ustedes. ¿Qué facultad tiene la autoridad nominadora para realizar una revisión administrativa? Si la pregunta va dirigida a ver si este comité de revisión es un comité con facultad para atenderlo. Cuando hubo el plan de clasificación, el último, que si no me equivoco estamos hablando del 98, previo a este último plan de clasificación, eso fue un planteamiento que igualmente se trajo y ya el Tribunal Supremo avaló que estos comités de revisión o estos procesos de revisión previo a que el empleado pueda impugnar e ir a los foros, ¿verdad?, administrativos correspondientes, son válidos, por decirlo así. Así que ciertamente, ¿verdad?, ya hay una determinación o un precedente a esos efectos cuando hubo el plan de clasificación anterior implementado, que le permite, y más que todo la agencia, porque no necesariamente es la autoridad nominadora, es la OATRH que uniforma, ¿verdad?, cuál es el proceso, que son válidos y con facultad para hacerlo. ¿Qué pasó con los que no recibimos el retroactivo? En enero. El retroactivo a enero del 2023, si hay un margen, ¿verdad?, hay una diferencia económica, pues se tiene que reclamar, evidentemente, porque tienen derecho a esa diferencia. Sí, tienen que hacer la reclamación definitivamente, es un derecho. ¿Qué pasa cuando un empleado se le otorga un puesto con el cual no cumple con los criterios? Pues esa es una de las razones por las cuales se puede precisamente impugnar la notificación de esa clasificación, porque es errónea y se tiene que acompañar la hoja de funciones, cualquier tipo de documento que pueda evidenciar que en efecto hace XY funciones y que las funciones que le fueron asignadas él no las hace o no las conoce o las desconoce, nunca las ha realizado, no son afines a su experiencia. Así que esa es una de las razones. Sí, hay unos puestos específicamente que los requisitos de preparación académica o los requisitos del puesto variaron. En muchos, probablemente, ahora el puesto requiere un requisito que antes no lo requería, pero por mis años de experiencia me los están validando. Así que, ¿verdad? Tal vez ahora el nuevo puesto requiere un requisito que yo no lo tengo. Si la pregunta es que tal vez a un compañero le asignaron un puesto que no cumple con los requisitos, pero sabrá Dios que ese compañero ya tenía esos años de experiencia o ya estaba ocupando el puesto por año y se los están validando. Así que, ¿verdad?, puede haber dos particularidades en esa pregunta. Las funciones que me dieron, ¿verdad?, o me otorgaron, no tienen nada que ver con mi trabajo. ¿Qué hago? Impugnar. Realizar impugnación. Solicitar la revisión y nuevamente con la evidencia que acredite cuáles son las funciones que estoy realizando y esas especificaciones de clase para identificar a qué puesto entonces es el que debía estar ubicado. ¿Cómo sabemos cuáles tareas se usaron para determinar la escala si solo la carta dice el cambio de puesto y salario? Para determinar la escala.
La escala se determina a base de complejidad de puesto, de responsabilidades del puesto, de requisitos académicos y obviamente es un estudio que se supone que se haya hecho con respecto a la comparación de cómo está, ¿verdad?, en el mercado laboral esos salarios, ¿verdad?, que se le pagan a esos puestos. Las funciones específicas se utilizan para evaluar en dónde voy a estar clasificado. O sea que, ¿verdad?, no sé si la pregunta... Porque si es para la escala, es un contexto de todo, responsabilidades, complejidad, requisitos y obviamente equiparación de ese salario o evaluación con cómo paga el mercado laboral en otras jurisdicciones, que entiendo que las jurisdicciones que se utilizaron es a nivel de Estados Unidos. Si nunca me dieron a llenar el documento de labores realizadas, eso es prácticamente las OP16, Previo el cambio de... previo al cambio. Se supone que lo hubiesen hecho. Si no lo hicieron, se supone que hubiesen utilizado entonces algún tipo de documento actualizado en la agencia para hacer la evaluación correspondiente, pero se supone que lo hubiesen hecho. Y si no estamos de acuerdo con la notificación que me dieron, pues entonces a radicar también la solicitud de revisión. Le pregunto al personal que entrega la carta, sea el supervisor o el director de la agencia, ¿debe presentar acuse de recibo de la carta porque como yo como empleado tengo la evidencia de la fecha que fue entregada la carta? Como yo como empleado tengo... Bueno, si se le enviaron por correo electrónico, ahí está la evidencia de la fecha en que se envió y se recibió. Si se la dieron a la mano, siempre es importante poner recibido con pedir una copia y poner la hora, el día y la persona que te lo da para que haya una evidencia clara y precisa de que lo recibiste el lunes a las 10 de la mañana y luego no haya algún problema de que vayan a levantar que se te pasó el término de tiempo para poder impugnar dentro de los 30 días que están notificando, que entiendo que son calendarios. Sí, identificar la fecha de recibidos, una información importante que a quien le va a beneficiar es al empleado. ¿Por qué? Porque es a partir de esa fecha que comienzan a transcurrir los 30 días. Sabemos que estas cartas tienen fecha distinta a cuando me lo entregan, así que para nosotros, y más que todo para usted, es bien importante que acuse el recibo y especifique el día de cuando le fue notificada la carta. Usualmente el patrono te entrega el original y nosotros como trabajadores le firmamos la copia con la hora y fecha que fue recibida. Pero el patrono también tiene la responsabilidad de entregarnos esa copia que nosotros estamos firmando, o sea, otra copia a la copia, en donde certifique cuándo fue que realmente se entregó la carta y la hora. Otros patronos lo que hacen es un recibo aparte que te entregan la carta original y ese recibo es el que determina la hora y plasma en blanco y negro cuándo fue que recibiste la carta. Pero sí debe haber un recibo para nosotros poder contabilizar que realmente la carta se me entregó tal día y no posiblemente no la fecha que pusieron, que a lo mejor no tiene nada, no va acorde con el tiempo que recibiste la carta. ¿Qué pasa con los puestos interinos? ¿Cómo se supone que se reclasificaran? Bueno, en ese caso particular, la misma OTRH bajó un memorando a todos los jefes de agencia donde ahora tienen que evaluar si el puesto que el empleado tiene clasificado nuevo absorbió esas funciones que estaba realizando en interinato. ¿Verdad? Y se le asignó entonces ese puesto que tenía, ¿verdad?, o ese nombramiento. Si no, tienen que evaluar si todavía existe la necesidad de mantenerlo en interinato, ya que con este cambio con esta implementación del plan de clasificación, pudo haber personas, ¿verdad?, que ahora tengan en propiedad ese puesto y ya no sea necesaria la continuación. Los interinatos ciertamente no te dan un derecho propietario sobre ese puesto por el cual estoy haciendo el interinato, es mientras las condiciones persistan, así que ahora se supone que cada agencia haga la evaluación para determinar si ese interinato debe o no continuar o debe ya cesar. Según ustedes envían las preguntas, no las entregan, ¿verdad? Si un empleado le dan un puesto y nunca ha realizado las funciones de ese puesto. Hay que verificar si ese nuevo puesto que le están notificando al empleado que va a ocupar, el empleado en efecto cumple, tiene los requisitos mínimos, tiene la preparación académica, tiene la experiencia, tiene los años, etcétera. Si nunca lo ha realizado y puede cumplir con todo eso, pues puede existir el escenario donde la persona en efecto cumpla con la clasificación de ese puesto, porque el pasado puesto o se modificó o se alteró significativamente.
Cada caso es muy particular, ¿verdad? Hay que ir caso por caso. Aunque usted nunca haya hecho las funciones de ese puesto, pero usted en efecto tiene todas las cualidades para poder ocuparlo, porque tiene la preparación, tiene la experiencia, etcétera, pues hay que analizar, verificar si usted, en efecto, coincide esa preparación y esa información que usted ha provisto a la agencia y a sus supervisores con la notificación que tiene. Si no, si entiende que no, pues tiene el derecho de impugnar. Y se analiza y se verifica con toda la documentación que usted tenga a la mano si es cónsono o no es cónsono con lo que usted ya ha comunicado y con las destrezas y con la preparación que usted tiene. Todavía no han notificado en educación. Estamos en el proceso. Se supone de haber un cambio en clasificación y sueldo. Nos toca para el año fiscal que empieza en julio. ¿Es correcto? Esos son los empleados que están fuera del plan de clasificación. Todavía no saca. Que lo tenemos que negociar. Sí, hay tres agencias particulares, ¿verdad? Por lo menos que nosotros no conocemos, que no están dentro de este plan de clasificación y que ahora mismo están en el proceso de evaluación. El Departamento de Educación, en el Departamento de Corrección, los oficiales de custodia, ¿verdad? No necesariamente el personal civil, entiendo que está dentro de este plan de clasificación, y el Instituto de Ciencias Forenses. Así que, ¿verdad? Eso es un proceso que se supone que ahora estas tres agencias mínimamente estén en la evaluación de esas descripciones de puestos, de estas especificaciones de clases, para entonces eventualmente implementar ese plan de clasificación en las mismas. ¿Cuál es el llamado? Utilizar esta implementación del plan de clasificación como una de experiencia, que ya ustedes tengan conocimiento de, ok, ¿dónde tal vez yo debo enfatizar en las funciones que debo poner en esa OP16, en esa descripción de tareas, para que no me pueda pasar? Así que es bien importante, ¿verdad?, que si en estas tres agencias no se han hecho ese ejercicio de los empleados llenen los formularios de sus descripciones de tareas, sean bien, ¿verdad?, juiciosos de lo que están poniendo ahí, porque eso es lo que se utiliza para evaluación, para asignar el puesto. ¿Qué hago si el puesto que me otorgaron tiene como requisito menor la preparación académica de la que poseo? Yo creo que ahorita discutimos y contestamos un poco la pregunta, pero para todos los efectos, si la posición que usted ocupa ha sido modificada para reducir, por ejemplo, la preparación mínima requerida de un bachillerato a escuela superior, sin embargo usted no le han alterado ni le han modificado su salario y las funciones siguen siendo la misma, pues eso puede ser. Eso pudo haber ocurrido para ampliar la posibilidad de aceptar o de tener más personal disponible para ocupar una posición que posiblemente sea de difícil reclutamiento, pero no necesariamente es una violación a usted. Yo sé que puede parecer como una degradación que usted haga unas funciones o esté haciendo unas funciones por una cantidad de tiempo y de repente digan, mira, ahora es con escuela superior solamente, yo debería estar entonces en una escala superior. Hay que verificar si esa escala superior que usted entiende debe estar ubicado, cumple realmente con sus funciones, son afines a sus funciones, pero no necesariamente el hecho de que hayan modificado la preparación académica en el puesto que usted ocupa sea una degradación en términos, ¿verdad?, estrictamente prácticos. ¿Qué es una OP16? Y como la mencionamos, ¿qué es una OP16? La OP16 es el puesto de la descripción de tareas. Por eso, ¿verdad?, hago mención, por ejemplo, en familia se llama de FAN 13. Cada agencia le tiene un nombre o un formulario o un número distinto, pero ciertamente es el documento que llena el empleado donde identifica cuáles son las tareas diarias prácticamente que realiza, donde tiene que incluso colocar el %, ¿verdad?, que le dedica a esas tareas, si requiere, ¿verdad?, algún tipo de adiestramiento, de certificaciones, y que se discute muchas veces con el supervisor. ¿Cuánto tiempo tiene la agencia para una contestación a la reclamación? Usted tiene, desde el momento en que recibe la comunicación, si hay un impugnante, tiene 30 días calendarios para hacer esa reclamación. La agencia tiene a su vez 60 días calendario para contestarle, 60 días para tomar una determinación final y comunicarle. Usted puede apelar esa determinación de dos maneras: si no está de acuerdo con la respuesta recibida o si pasan los 60 días y no le contestan nada. Si usted no está de acuerdo con la notificación que le den dentro de los 60 días calendarios o si no le contesta nada a los 60 días, usted puede acudir entonces a la Comisión Apelativa del Servicio Público para continuar el trámite. Sí,
Cada autoridad nominadora puede darle un término, decirle a su comité de revisión, mira, yo necesito que tu contestación a mí, porque lo que le dan es un informe, una recomendación a la autoridad nominadora, me la entregues en 45 días, en 30 días, pero el término conjunto que tiene el comité de revisión para evaluar, realizar el informe, la recomendación y la autoridad nominadora contestar son 60 días. Si otra agencia gana más que nosotros y hacemos lo mismo, ¿qué se puede hacer? Además de solicitar la misma e irse. Se supone, ¿verdad?, que el plan de clasificación y retribución se supone haya uniformado posiciones y por ende también las escalas salariales, ¿verdad? Si usted hace una función que está clasificada X en su agencia y usted entiende que esa misma posición que usted está siendo clasificado en otra agencia se gana más, pues hay que analizar caso a caso, ¿verdad? Hay que verificar en qué eslabón económico, ¿verdad?, retributivo pusieron a esa persona, pero se supone que no hay una diferencia entre posiciones y retribuciones económicas. Si estamos hablando, acuérdense que este es el plan de clasificación para las agencias tradicionales, aquellas, ¿verdad?, que están Pueden ser dentro. corporaciones públicas. Exacto. Se supone, como estaba diciendo ahora el licenciado, todo lo que están contemplados dentro de las agencias tradicionales o la ley bajo el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, que no son las corporaciones o instrumentalidades públicas, pues este es el plan de clasificación que opera y son las escalas que son iguales, ¿verdad?, para todo ese sector. ¿Cómo clasifican un empleado senior? ¿Cuál fue el ejercicio que hizo la TRH para clasificarlo? Pues volvemos. Se supone que haya sido a base de las funciones, a base de las tareas. Puede ser, no lo sabemos, si realmente se utilizó los años de antigüedad, pero sabemos, ¿verdad?, que en esa descripción o especificación de clase dice que lo único que tiene que tener por años de experiencia es una cantidad mínima. Así que la determinación específica como lo hizo la TRH, ¿verdad?, pues puede haber muchos criterios ahí. No sé si el licenciado... Sí, no, eso mismo, básicamente eso. Si mi puesto lo eliminaron y me dieron uno más bajo, ¿qué tipo de puesto debo solicitar? Ya que no hay una guía para seleccionar. En términos estrictos, realmente un empleado no es que pueda seleccionar una posición, una clasificación, ¿verdad? En términos prácticos, lo que usted puede es impugnar porque no está de acuerdo con la clasificación que le comunicaron, porque no es consona con las funciones que usted hace, ni con, ¿verdad?, la serie de información que ya le fue requerida por la agencia. Si es más bajo en términos, si usted se refiere a un asunto numérico, estoy en la escala ahora, qué sé yo, un ejemplo hipotético, 4, y antes estaba en la escala 18, pero si eso no tiene una consecuencia económica, es decir, no tiene una retribución económica inferior, no la han degradado en términos, ¿verdad?, de las funciones que usted hace, de un puesto similar al que usted hacía, pues realmente habría que analizar si usted entiende que cae en una posición distinta y fue ubicada erróneamente, pero no hay un listado ni una guía para seleccionar puestos, sí para impugnar de manera muy puntual, porque usted entiende razonablemente a la luz de los documentos que usted tiene, de las funciones que usted hace, que esta clasificación es errónea y realmente la que usted debió haberse clasificado es esta. Pero, ¿verdad?, no se puede seleccionar realmente dentro de unas posibilidades, opciones. ¿Qué pasa con aquellos empleados que no les llegó la carta ni el aumento, pero a su compañero sí, ambos con el mismo puesto y año? La primera pregunta, sí, la primera pregunta un poco que contestamos, obviamente tienen que esperar a que le notifiquen la carta. Cualquier efecto que tenga en la retribución esa nueva clasificación que se le notifica, pues ciertamente es retroactiva a enero. Yo sé que, ¿verdad?, está la preocupación o no la preocupación, es un poco el desespero que tal vez sí sé que voy a recibir un impacto y ahora mismo no lo estoy obteniendo porque no me han notificado la carta. No sé si a nivel de Hacienda ya han habido los cambios y estas personas, aunque formalmente no me están notificando, ya a nivel retributivo lo estoy recibiendo el salario. O sea, ¿verdad? Pero la va a recibir. La contestación es que la va a recibir.
Sí, realmente varios compañeros ya están recibiendo lo que es la retribución, Aun cuando no han recibido aún la aunque carta. no han recibido la carta, pero para comenzar el reclamo tienen que tener que el patrono, ¿verdad?, le entregue la carta oficialmente, y desde ahí es que comienzan los 30 días para que el trabajador haga la reclamación para impugnar la clasificación o la retribución, si entiende, ¿verdad?, que no fue justa. Y a esto, ¿verdad?, uno de los comentarios, una de las preguntas es que no me atrevo a apelar. Mi recomendación: no tenga miedo a luchar y a exigir los derechos que es la que tenemos nosotros los unionados. Hay un proceso que está reglamentado, que ya se abrió. Usted realice la reclamación con los documentos que se requieren y llene el documento, presente las evidencias de lo que son las descripciones de puestos, las cuales usted está realizando y el por qué, ¿verdad?, está haciendo la reclamación. Cualquier duda, nosotros estamos aquí, ¿verdad?, a disposición. Pueden comunicarse con el área de quejas y agravios, igual con los presidentes de sus locales, para que así poder llevar esa ayuda y esa comunicación para que todos los reclamos sean atendidos de la manera más efectiva y justa para todos los trabajadores. En el caso de los vigilantes, que es un sistema de rango, y la OP16 que utilizaron no está de acuerdo a la nueva ley 110 de cuerpos de vigilantes, que establece más deberes, y existen unos acuerdos intergerenciales, se me trabó la lengua, que no fueron considerados. ¿Sería uno de los puntos a revisar? Sí, nosotros sabemos, ¿verdad?, la particularidad del cuerpo de vigilantes, en mi opinión, han valorado, si no me equivoco, en la escala 1, o sea, no creo ni entiendo que sea justo. Pero ciertamente la invitación es que tienen que hacer su solicitud de revisión utilizando esos mismos fundamentos. Yo creo que ellos están claros, esos son los fundamentos esenciales para esa solicitud de revisión. Me ubicaste, ellos tienen una particularidad, fíjate, perdóname. Nosotros hicimos en un formulario 3 posibles causas de acción o 3 posibles reclamaciones. Ellos pudieron estar incluso en el tercer encasillado, que es que la escala que me ubicaron está en una escala muy bajita a la que debí de estar ubicada conforme a las responsabilidades de mi puesto, a las funciones que realiza, a la complejidad. En el caso de los vigilantes sabemos que tienen que, o sea, es un requisito indispensable estar armado. Sabemos, ¿verdad?, que ellos tienen unos riesgos, ya sea porque hacen intervenciones, ya sea porque trabajan con animales, ¿verdad?, en peligro de extinción, que pueden ocasionar, ¿verdad?, algún tipo de mordida, o sea, riesgos a su salud y seguridad. Así que ellos tienen la reclamación que es la escala en la que me ubicaste, no debo estar ahí en comparación con otros puestos, tal vez de naturaleza similar, que los ubicaste en una escala mucho mejor y que están mejor retribuidos que nosotros. Así que en ese caso particular, esa reclamación, incluso hasta el procedimiento es distinto. No el que yo impugne, porque tengo los 30 días, pero el procedimiento que va a llevar la agencia es distinto, porque es un procedimiento donde no le corresponde tomar la determinación a la autoridad nominadora. Le corresponde la determinación tomar a la OTRH porque tiene un impacto sobre la escala. Así que, ¿verdad?, la invitación ciertamente es a todos nuestros miembros vigilantes a que sí hagan una solicitud de revisión impugnando la escala en la que fui ubicado. Sí. El reclamo de los vigilantes se va a llevar, ¿verdad?, de la forma que nosotros entendemos que sea justa, ya que de igual forma nosotros analizamos que en la comparación que le dieron para poder adjudicarle la retribución y la clasificación no era la que realmente, ¿verdad?, se tenía que hacer. Así que el proceso nosotros lo vamos a activar para que, pues, los vigilantes se les clasifique y se les retribuya de la forma justa y que sean realmente comparados con un mismo personal que hace las mismas funciones. Pregunto, ¿quiénes componen el comité revisor? ¿Por qué permitieron un comité revisor si ante la ley y el reglamento de la OATRH no tiene jurisdicción para tomar decisiones? Sí, a la segunda premisa ya la contestamos. Ya esto hay un precedente con el plan de clasificación anterior, que el Tribunal Supremo, ¿verdad?, consignó, ¿verdad?, que se puede crear este tipo de comité de revisión, porque ciertamente el empleado después va a tener la oportunidad de impugnarlo en un foro administrativo, ¿verdad?, o adjudicativo.
¿Quiénes componen el comité de revisor? Pues esa pregunta ciertamente no tenemos la contestación. Sabemos que la OTRH indicó que tienen que ser 3 miembros, pero los nombres, ¿verdad? Ciertamente entiendo que las agencias no las han divulgado ni han dicho. Hay una pregunta: si todo está mal, ¿por qué hacer solicitudes de revisiones individuales? Con lo que aquí estoy escuchando, tienen conocimiento de que esto es un desastre total, porque la Unión no comienza un reclamo general y que ahora la Unión por la injusticia. Bueno, ¿verdad? En términos estrictamente legales, no se puede hacer una reclamación general uniforme porque hay personas que están de acuerdo con la clasificación que les fue notificada. Hay personas que están de acuerdo con la retribución y cada persona tiene un distintivo y una cualidad muy diferente en términos de por qué no está de acuerdo con la clasificación. Así que se tiene que atender de manera particular e individual cada una de las impugnaciones. Una puede ser por la escala salarial, como dijo la compañera en cuanto a los compañeros vigilantes. Otra puede ser por el asunto simplemente de la numeración de la escala, otra puede ser porque realmente las funciones son distintas. Así que la Unión tiene la obligación de ayudar, de colaborar y de acompañar en todo el proceso y representarlos en todo el proceso de su impugnación particular, pero ciertamente no se puede hacer una impugnación general porque no podemos incluir como una defensa o como un reclamo de un compañero el mismo que de otro, porque son distintos por su naturaleza y ciertamente porque hay unas personas que por las razones muy particulares de ellos están siendo clasificados correctamente o ellos están conformes con esa clasificación que les notificamos. Y en esa misma línea, políticamente, la Unión somos todos aquellos que estamos afiliados a Servidores Públicos Unidos. Nosotros, ¿verdad?, los representantes sindicales, los líderes que han sido escogidos en cada local, somos los representantes de la Unión. Pero la Unión es todo aquel unionado que está afiliado a Servidores Públicos Unidos. Por ende, ¿qué ha hecho la Unión? Nosotros desde el primer día que salió el plan de clasificación hemos llevado a la opinión pública que no estamos de acuerdo, que estamos buscando un aumento base para todos aquellos compañeros que no recibieron un aumento, ¿verdad?, un aumento salarial en este plan de clasificación. Hemos dicho que el plan de clasificación es injusto y que no va acorde a la necesidad laboral que tenemos nosotros los servidores públicos. ¿Qué vamos a hacer la Unión? La Unión les va a pedir a todos los unionados que nos unamos, que salgamos a manifestarnos, que salgamos a marcha y que le metamos, ¿verdad?, y que ejerzamos esa presión colectiva que no solamente no tiene la responsabilidad los líderes de cada local, sino que la tiene cada afiliado de poder llevar el mensaje de que nosotros, los unionados y hermanos de Servidores Públicos Unidos, no estamos de acuerdo con el plan de clasificación. Así que en las próximas semanas se van a hacer unas convocatorias y nosotros lo que necesitamos es que todos los miembros se unan a apoyar estas iniciativas que tiene la Unión para ejercer esa presión colectiva, para que se atiendan los reclamos y que se garantice esa justicia salarial en este plan de clasificación. ¿Se puede seleccionar más de una opción en la hoja de reclamación? Sí, se puede hacer, claro que sí. Todas las que tenga. Tengo 2 apelaciones. ¿Se llenan documentos aparte o todo en una sola? Esto es prácticamente... Sí, en una sola. Es una sola solicitud de revisión donde usted va a incluir todas las alegaciones que usted tenga por las cuales usted no está de acuerdo con esa notificación. En esta reclasificación vienen permanencias. Se me acaba la lengua. No entiendo la pregunta. Que si yo me imagino que los empleados, supongo, ¿verdad?, que los empleados que están transitorios, si en la reclasificación le baja una permanencia de puesto. Estoy suponiendo, porque si en esta vienen permanencias. Sí, pero ya es un proceso distinto. Es un proceso distinto. De hecho, habría que ver con las legislaciones que atienden esas particularidades, si se le va a otorgar permanencia a los puestos transitorios. Si para apelar se contarán los años de servicio, ¿sí o no? Esa es como la pregunta de los 64.000 chavitos, porque ciertamente es la que un poco genera más disgusto y donde definitivamente iba en la línea, ¿verdad?, que estaba estableciendo Jessica, no se le reconoció a los empleados del sector público que llevan años, ¿verdad?, que son los que un poco se han sacrificado con todas estas leyes fiscales en este nuevo plan de clasificación y en nuestro nuevo plan retributivo.
Aquí los pasos por méritos quedaron absorbidos, aquí no se estableció ni siquiera una garantía mínima de un, ¿verdad?, aumento para reconocer esos años de servicio. Así que, ¿verdad? Pero hay otra realidad, en los criterios utilizados para el plan de clasificación y retribución, los años de servicio, por lo menos nosotros en un análisis inicial que vimos, no está como parte de uno de los criterios o factores que ellos utilizaron. Pero sabemos, ¿verdad?, que es el reclamo de muchos. Hay unos casos también ya precedentes con aquel nuevo plan de clasificación. Ciertamente en ese momento había una ley de retribución que ahora tampoco está, donde el Tribunal Supremo incluso reconoció, en el caso de Nigaglioni versus Departamento de Salud, reconoció que los aumentos por mérito y los años de servicio pues prácticamente quedaban inoperantes con ese nuevo implementación del plan de clasificación y retribución. Así que ellos un poco utilizando ese caso, ¿verdad?, pues técnicamente entienden que la manera en que ejecutaron es el correcto. ¿Qué pasará con los diferenciales? Lo mismo que hablamos con los interinatos. Se supone que ahora bajaron unas instrucciones de la OTRH que cada agencia, cada autoridad nominadora tiene que evaluar si esas tareas, si una persona que estaba recibiendo un diferencial, esas tareas quedaron comprimidas o quedaron absorbidas en esa nueva clasificación que le notificaron, el diferencial cesaría porque ya son tareas asignadas a tu puesto. Si no están asignadas, se supone que el diferencial continúe a menos que ya esas tareas las esté realizando otro personal y no sea necesario que lo realice el que, ¿verdad?, estaba recibiendo ese diferencial. Aquí una de las preguntas es qué acciones podemos hacer para dejar saber bien claro el malestar que esto ha dejado, y esto es para los compañeros que llevan más de 20 años de servicio y que el salario que prácticamente se quedaron, ¿verdad?, porque no recibieron ninguna remuneración, es igual a un empleado de nuevo reclutamiento. Nosotros comenzamos con el Día de la Indignación, en donde soltamos a todos los compañeros que se vistieran de negro, que fueran a trabajar vestidos de negro, la indignación que se siente el servidor público. Utilizamos la fecha del 14 de febrero para nombrarlo como el Día de la Indignación de los servidores públicos. De igual forma hemos ido a la prensa, hemos llevado nuestra opinión pública para que tengan, para que se lleve claro el mensaje de los servidores públicos que no estamos de acuerdo, que no se reconoció los años de servicio, que no se reconoció la vocación y ese servicio, ¿verdad?, que tenemos todos en brindar un servicio de amor y de empatía y de excelencia a todo lo que hacemos nuestras funciones. De igual forma vamos a seguir haciendo actividades de manifestación hasta lograr que se atienda nuestro reclamo. Lo mencioné al principio, nuestro reclamo es que todos aquellos que no recibieron una retribución se les garantice un aumento base y que de ahí, ¿verdad?, sigamos luchando para que esos años de servicio sean reconocidos. En la apelación se puede añadir anejos como una descripción actualizada de puesto. En mi agencia utilizaron la descripción del 2018. Creo que casi todas las agencias utilizaron esa. Sí, la descripción de puesto que se utilizó fue la del 2018, que fue cuando se había dado la instrucción a todos los empleados públicos que la complementaran. Pero ciertamente si esas funciones nuevamente evolucionaron estos 2, 3, 4 años, estamos hablando, en la solicitud de revisión incluyanla. De hecho, hay una obligación que estos planes de clasificación, que siempre ha existido, aunque sabemos que no lo hacen las agencias, pero tienen que estar siendo revisados. Así que, ¿verdad?, nuestra invitación es que sí, incluyan toda la información necesaria y todos los documentos que acredite que las funciones que usted está realizando hoy no son las funciones, entonces, ¿verdad?, del puesto para el cual fue clasificado y que debía entonces estar ubicado en otro puesto. Los que estamos en destaques en la misma agencia, pero en otro programa, con la reclasificación se nos nombre, me imagino que se nos nombre en el puesto que ocupamos en la actualidad. Bueno, que si a lo que se refiere es que se reclasifique en el puesto que está en el destaque. No, los destaques administrativos por lo general son por un periodo en específico para realizar unas tareas en específicas que no me da un derecho propietario, por decirlo así, sobre ese puesto que estoy realizando en destaque. Posiblemente fue atendido en este plan de clasificación ese destaque, así que se le debe estar notificando que... Exacto. Ya entendemos que ya no hay más preguntas, así que damos por terminado el Facebook Live. Leyendo este mensaje para nuestras compañeras mujeres trabajadoras,
en donde debemos luchar por erradicar el discrimen, la violencia y promover la paz, equidad y las oportunidades de desarrollo físico, emocional, económico y social de las mujeres. Debemos seguir luchando porque a la mujer se le reconozca, que tenga los mismos salarios, los mismos reconocimientos dentro del área laboral. Y de igual forma, los compañeros estén pendientes, vamos a tener una convocatoria para tirarnos a la calle, para marchar en busca de nuestros derechos y que ese plan de clasificación les reconozca los años de servicio a los compañeros y que sea uno más justo para todos los que necesitamos una justicia salarial. Así que tengan un buen turno, sé que estaban almorzando, continúan trabajando y seguimos en pie de lucha.